Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Y qué rol es el que cumplen específicamente los medios de comunicación en esta popularización o el hecho de que el dólar blue esté en boca de todos hace ya algunos años? Bueno, en realidad los medios de comunicación siempre tuvieron una función bastante importante en relación a la difusión, ¿no? de la cotización, no solo oficial, sino también paralela de la divisa en la Argentina, ¿no? Y esto, como decíamos al principio, es algo que puede rastrearse hasta los años 60 y que se termina de consolidar en los años 80, donde uno, digamos, se abría un diario, en particular en la sección de economía, podría encontrar la cotización oficial del dólar, pero también la cotización paralela del dólar y algunos análisis sobre la brecha entre esos dos mercados, ¿no? Esto es algo que continúa y de algún modo se acrecenta, ¿no? en la coyuntura del cepo. Uno podría pensar también que se establecen algunas diferencias en relación a esas otras coberturas que se podrían rastrear en décadas anteriores, ¿no? Puntualmente porque en los años del cepo, también en relación a transformaciones más generales que tuvieron lugar en los medios de comunicación y de prensa en particular, esa presencia de la cotización paralela de la divisa, digamos, no solo tenía una atención cotidiana, casi permanente, como lo había tenido en otros momentos históricos, sino que también salió de las fronteras de las secciones económicas, ¿no? Ya sea en los periódicos o en la televisión, ¿no? Y uno podría encontrar no solo la cotización, sino también debate sobre el dólar blue en programas de interés general, en estos formatos de magazines que empezaron a extenderse en la televisión, sobre todo en las horas de la tarde, ¿no? Y eso también nos habla del interés que la divisa despertaba en distintas capas de la población, ¿no? Es una cotización que era analizada, digamos, no solo por y para públicos expertos, sino también para una mujer trabajadora, para un pequeño comerciante que podía escuchar un programa de radio por la tarde o mirar un magazine de televisión. Cuando uno mira, por ejemplo, las cotizaciones publicadas en los diarios, también se pueden identificar algunos cambios que tienen que ver con la propia evolución, digamos, de la tecnología, la informatización de la comunicación, ¿no? Uno podría encontrar en los años del cepo un conjunto de dispositivos, ¿no? Para convertir, ¿no? A través de las páginas de internet, las múltiples cotizaciones de la divisa, ¿no? Que empezaban a florecer en aquellos años, ¿no? Entonces uno ingresaba a una página de un diario o también había algunos emprendimientos, digamos, privados, ¿no? Que ofrecían estas herramientas de cálculo, ¿no? Donde uno rápidamente podía convertir pesos a dólares oficiales o pesos a dólares paralelo o dólares blue. Esas son algunas de las transformaciones más importantes en relación a la difusión de la cotización. Pero uno podría pensar que la prensa tiene también una función muy importante en relación a la difusión de interpretaciones sobre este fenómeno, que es quizás una de las aristas más significativas para pensar el mercado de cambios en general y el mercado del blue en particular, porque son precisamente los periodistas económicos, los expertos en economía, que muchas veces tienen su espacio en los medios de comunicación, los que le van a proporcionar a la población una forma de entender y de decodificar este fenómeno, ¿no? Y básicamente creo que esa discusión en los años del cepo, aunque no solamente, se organizó en torno a pensar esa cotización del blue en términos de una relación de verdad o de falsedad, ¿no? ¿Esa cotización era la cotización real del dólar en la Argentina o era, por el contrario, una cotización falsa, ficticia y completamente marginal para pensar el desarrollo de la economía en general? Y había como una especie también de deslegitimación del cepo o del control de cambios que ahora, digo, vueltas de la vida y de la política en la Argentina, vuelve a instalarse un control de cambios y da la sensación de que
la necesidad de controlar el cambio vuelve a estar legitimado cuando en algún momento fue algo criticado, ¿no? Como esa falta de libertad para uno acceder a la divisa y tener que recurrir a un mercado paralelo, al dólar blue, ¿no? Sí, sí, en realidad son distintos debates los que se van presentando que tratan de cuestionar o de darle legitimidad a distintos aspectos de este fenómeno, ¿no? La propia discusión sobre la política cambiaria ha sido central y seguirá siendo, ¿no? Entre los expertos en economía en la Argentina y entre los funcionarios públicos también, por las propias características no estructurales de nuestra economía, donde la cuestión del dólar presenta un conjunto de rasgos bastante particulares e impone un conjunto de restricciones en momentos específicos. Creo que en todo caso lo que uno podría decir comparten esos dos momentos de estos dos llamados cepos es que son medidas que se toman frente a una urgencia, ¿no? A contextos de urgencia, ¿no? De relativa escasez de dólares en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente, bueno, en el medio de una crisis financiera muy aguda, ¿no? que hace que el gobierno decida, ¿no? Imponer un conjunto de restricciones a ese mercado. Ahora es interesante porque esas dos medidas, que tienen muchísimas diferencias, no son leídas de la misma manera, ¿no? por los expertos en economía, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con un conjunto de condiciones sociales y políticas y un conjunto de evaluaciones sobre los gobiernos que también están, ¿no? en boca de estos expertos y que esas medidas no se pueden leer aisladas, ¿no? De problemas más generales, ¿no? que enfrentaron en su momento el gobierno de Cristina Kirchner y ahora el de Mauricio Macri. Pero sí, sin dudas, es importante pensar si podemos aprender algo, ¿no? de este conjunto de experiencias y tratar de pensar la necesidad, ¿no? de establecer un conjunto de normativas que organicen, ¿no? De un modo más efectivo la actividad cambiaria en la Argentina. Volviendo un poco al mundo de las cuevas que vos investigaste, ¿en qué época cuándo se generalizan en Argentina las cuevas? ¿Cuándo empieza a haber cuevas en Argentina? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque, digamos, como pasa con muchos fenómenos informales o ilegales, muchas veces uno escasea en términos de fuentes, ¿no? Pero, digamos, como comentábamos al principio, operaciones ilegales de cambios uno puede rastrear, ¿no? hasta los años 30. Ahora, pensar en la configuración de agentes financieros que participan en el mercado ilegal de cambios, pero que también realizan otro conjunto de servicios financieros, como es el caso de las cuevas, uno podría hablar de fines de los años 70, principios de los años 80, ¿no? Uh-huh. Que es el momento en el que se generaliza en la Argentina, digamos, tanto las mesas de dinero en el mercado formal como la organización de este conjunto de agentes que no solo compran y venden divisas, que eso es algo que me parece importante señalar, sino también ofrecen otros servicios financieros para la población argentina, por ejemplo, el descuento de cheques, ¿no? que es una actividad muy importante en el circuito informal y que va más allá de la cuestión estrictamente cambiaria. Vos decís que alrededor de la cueva y del dólar blue particularmente se dan relaciones personales y se ponen en práctica. Hacías referencia incluso en el comienzo de esta charla a una moralidad particular. Estaría bueno que desmenuces un poco más esa moralidad o esa moral que se establece. Hablabas un poco de que este mercado del dólar blue se ve a sí mismo como moral frente a otras actividades ilegales, pero estaría bueno un poco que profundices un poco sobre ese tema de la moralidad que se va construyendo en este mundo del dólar blue. Dale. Hay dos cuestiones en relación a tu pregunta. La primera es la cuestión de las relaciones personales, ¿no? que me parece algo bastante central para pensar el funcionamiento cotidiano que tienen
los mercados cambiarios en general, ¿sí? No solo, digamos, no es una dimensión, un exotismo que esté vinculado a la realización de actividades informales o ilegales en el caso de la Argentina, sino que la actividad cambiaria es una actividad que requiere de un conjunto de conversaciones cotidianas entre los agentes que son las que efectivamente logran pautar las transacciones, ¿no? En el caso del Blue esto es bastante significativo porque a diferencia del mercado formal es que cuenta con un conjunto de plataformas digitales para hacer las transacciones en el mercado ya sea mayorista o minorista. El mercado del Blue depende pura y exclusivamente de estos acuerdos, de estas negociaciones que son orales, ¿no? Muchas veces a través de la vía telefónica, muchas veces en forma personal, ¿no? Y que son las que permiten efectivamente realizar las transacciones y también negociar los precios, ¿no? Que es otro de los aspectos importantes para pensar cómo se hace, digamos, cotidianamente un mercado. Y después está la cuestión de la dimensión moral, ¿no? Que es algo propio del mundo de las cuevas y de la actividad económica en general, ¿no? La sociología tiene un fuerte interés en pensar al mundo económico en relación a otro conjunto de esferas de la vida social, digamos la dimensión política, la dimensión cultural y la dimensión moral son elementos centrales para pensar en términos sociológicos, la propia configuración de la actividad económica. Y en ese caso las cuevas tampoco son una excepción, ¿no? Las cuevas son un mundo económico singular, pero son también un mundo cultural y moral muy, muy singular también. En ese sentido, así como hablábamos antes sobre los aportes que la sociología puede hacer al entendimiento, a la comprensión de los mercados ilegales, digamos, por ejemplo, identificando que no existe una división tan dicotómica entre lo legal y lo ilegal, me parece que una segunda cuestión es pensar también que las distintas prácticas ilegales que tienen lugar en una sociedad implican también una evaluación sobre su legitimidad, ¿no? Entonces uno podría decir que en la Argentina hay un conjunto de transacciones o un conjunto de mercados ilegales que no son igualmente condenados, sancionados, no solo en términos judiciales, sino también morales, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y me Claro, parece vos decías, hablabas un poco de la mirada que hay en base, creo, a algunas entrevistas en tu investigación, la mirada que hay, por ejemplo, sobre los pibes chorros, digamos, en relación a este tema, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Me parece que los cueveros se definen a sí mismos de un modo en el que también lo definen la sociedad en la que viven, ¿no? Digamos, así como es perfectamente legítimo y habitual conversar sobre el dólar blue, explicar cómo funciona el mundo de las cuevas en cualquier programa de radio o televisión, ¿no? Esa legitimidad social con la que cuentan un conjunto de transacciones en la Argentina le permite también a los cueveros de algún modo legitimarse, ¿no? Legitimar su actividad, legitimar su negocio, ¿no? Y en ese sentido es interesante que las evaluaciones que los cueveros hacen de un conjunto de relaciones sociales en la Argentina también son coincidentes, ¿no? Con un conjunto de discursos que van más allá del mundo de las cuevas, ¿no? Uno podría decir que los cueveros tienen una mirada muy particular sobre el funcionamiento del Estado en la Argentina, ¿no? Al que claramente ven como deficitario. Tienen una evaluación también sobre la moneda en la Argentina, ¿no? Y es importante para explicar por qué ellos compran y venden divisas, ¿no? Por qué la compra y venta de dólares es fundamental en un país que algunos dicen carecen de moneda propia, ¿no? En el sentido de que es una moneda que carece de la confianza otorgada por la población. Es débil, exactamente. Y por último, y quizás lo que es más singular o distintivo, es también una intención de diferenciación en relación al conjunto de servicios financieros que ofrece
el mercado formal, ¿no? Y con esto me refiero particularmente a una contraposición que los cueveros realizan entre el servicio brindado por las cuevas, ¿no? Y el servicio que ofrecen las instituciones bancarias, ¿no? Y eso también es algo bastante singular para una economía como la Argentina, donde hay un conjunto de agentes que no quieren acceder a las instituciones bancarias, pero también hay un conjunto de agentes que no pueden acceder a ellas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en los clientes que acceden a los servicios económicos brindados por las cuevas son también bastante heterogéneos, ¿no? Las cuevas, digamos, reciben desde grandes fortunas que atesoran sus dólares en negro, pero también una pyme, ¿no? Que por distintas razones no puede esperar a los tiempos o cumplir con las exigencias burocráticas, ¿no? Que las instituciones bancarias solicitan para obtener un crédito o para cambiar un cheque, ¿no? Por ejemplo. Esto es algo también importante para comprender ese circuito. Claro, vos señalás incluso que los cueveros se ven a sí mismos casi como que están cumpliendo un servicio social, digamos, ¿no? Un aporte a la sociedad están haciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay algo del discurso de los cueveros que tiene que ver con identificar y evaluar de un modo específico por qué o a través de qué es lo que explica su permanencia, ¿no? en la sociedad argentina, ¿no? Y eso no tiene que ver para los cueveros solamente con las facilidades que ofrecen para mover, para circular dinero, ya sea ilícito o informal, sino también con un tipo de servicio que brindan las cuevas, que es un servicio básicamente que, digamos, supone, por un lado, nada de papeles, dirían los cueveros, pero también tiempos más ajustados, ¿no? A los que los distintos agentes económicos requieren, ¿no? Como en el caso de las pymes, ¿no? Digamos, uno para obtener, por ejemplo, un préstamo si es cliente en una cueva, lo puede obtener en el mismo día, ¿no? Y esto muchas veces le permite a distintos agentes salir de pequeños cuellos de botella, ¿no? Que atraviesan frente a coyunturas tan inestables como las que vivimos hoy. Esa cuestión de la temporalidad es algo central. El trato personal que tienen con los clientes, ¿no? Las cuevas, así como se conocen mucho entre los cueveros, tienen un trato muy, muy singular y muy particular con sus clientes, en general sobre todo con su clientela estable, ¿no? Los cueveros hablan con sus clientes, conversan sobre la realidad argentina, tienen charlas extendidas que exceden, ¿no? La cuestión específica de la transacción económica, ¿no? Y esos rasgos que presentan los servicios de las cuevas son importantes para entender por qué efectivamente funcionan y por qué un conjunto de agentes heterogéneos recurren, ¿no? También a sus servicios, aunque no necesariamente requieran, ¿no? Del servicio de la informalidad, ¿no? Que es algo muy importante para entender obviamente ese mundo, pero no alcanza, ¿no? Solo con pensar la informalidad para entender el éxito, podemos decir, que las cuevas tienen entre distintos agentes sociales en la Argentina.